Como cristianos viviendo en el tiempo del fin, es vital que nos preparemos con urgencia para lo que está por venir. Jesús promete transformar nuestro temor en fe mientras estudiamos su santa palabra. Únete a nosotros en Preparación para la crisis final. Bienvenidos nuevamente a Preparación para la crisis final. Queridos hermanos, amigos, aquí presentes, sabemos que Cristo viene muy pronto. ¿Cuántos dicen amén por eso? Amén, amén. Estamos viendo más y más señales que Cristo viene pronto. En esta hora tenemos la participación del pastor Stennett Nash y él va a presentar el tema ¿Se puede creer en la Biblia? Muchos están presentando dudas de la palabra de Dios, pero la Biblia confirma que Cristo viene pronto, que la Biblia confirma que es la palabra de Dios y hay mucha evidencia para aquel que tiene los ojos abiertos. Hay encuentros arqueológicos, las profecías de la Biblia indican que se han cumplido basado en la historia y van a escuchar información que le va a ayudar a su vida espiritual. En esta hora también vamos a tener la participación del profesor Edison Valencia y él nos va a dirigir ahora en un himno congregacional. Les invitamos a participar. Vamos a tener como himno tema Vendrá el Señor, vendrá el Señor. Después de eso vamos a tener la participación de la hermana Lisbeth Melgar. Va a cantar un himno que lleva por título O Amor de Dios. Todo es para preparar nuestros corazones para el mensaje que vamos a escuchar. Inmediatamente después de la hermana Lisbeth Melgar vamos a escuchar la predicación de la palabra de Dios en los labios del pastor Stennett Nash. Invitamos al profesor Valencia que pase ahora para dirigirnos en este himno congregacional. Que Dios les bendiga. Vamos a juntos alabar a Dios. Vamos a poner de pies, todos juntos, con mucho ánimo vamos a cantar. Vendrá el Señor, nadie sabe la hora del día anhelado se ve.
amor de Dios, tu inmensidad, que el hombre no podrá contar ni comprender. La gran verdad que Dios al hombre pudo amar. Si fuera tinta todo el mar y todo el cielo un gran papel, y cada hoja un pincel, y todo hombre un escritor, para escribir del gran amor no bastaría jamás. Él me salvó y me lavó y me da el cielo además. Y cuando el mundo pasará con cada trama y plan carnal, y todo reino caerá con cada trono mundanal, pero el amor del Redentor por siempre durará. La gran canción de salvación su pueblo entonará. Oh, amor de Dios, brotando está, inmensurable, eterna, por las edades durará, inagotable, raudal. Oh, amor de Dios, tu inmensidad. Muchas gracias, Liz, por ese hermoso mensaje en canto. Gloria a Dios por las alabanzas que estamos escuchando en esta noche. Es un verdadero privilegio poder estar con ustedes y poder compartir la palabra de Dios. Queremos saludar a cada uno de los que están presentes y también a los que están viendo por las diferentes redes, y también los que están escuchando a través de la radio. Queremos mandar un saludo a cada uno de ustedes en los diferentes países que nos están observando. Antes de entrar al tema de hoy, quisiera que junto conmigo inclinen sus rostros. Vamos a orar. Padre, muchas gracias te damos por esta oportunidad que nos das de invocar tu divina presencia. Sabemos, oh Dios, que la crisis final es inminente. Pedimos en el nombre de Jesús que tú nos ayudes a prepararnos con tu ayuda. Bendícenos, bendice su palabra en el nombre de Jesús. Amén. Quiero enviar un caluroso saludo a mi esposa allá en casa que nos está viendo, y también a aquellas personas de nuestras iglesias que están allá en California que nos están observando. También personas en algunos países del mundo, como en Nicaragua, en la parte del Caribe, están viendo esta transmisión que estamos teniendo ahora en vivo. Vamos a entrar al tema de hoy.
El tema de hoy es un tema fantástico, maravilloso. ¿Se puede confiar en la Biblia? Una pregunta. ¿Se puede confiar en la Biblia? Es muy interesante darnos cuenta de que en este mundo en el cual vivimos, ya acercándonos al final de la historia del mundo, hay personas que no creen que la palabra de Dios es la palabra de Dios. Algunas personas, por ejemplo, creen que la palabra de Dios, como bien sabemos, es escrito por hombres y entonces no le dan la veracidad y la confianza en la escritura de la palabra de Dios. Pero déjenme explicarles, en el tema de hoy no vamos a hablar y a comprobar con temas proféticos en esta noche. Vamos a usar la Biblia y solamente la Biblia para que podamos observar y entender que la palabra de Dios es confiable, especialmente en este tiempo en la cual nos encontramos viviendo. Por esa razón, quiero que entonces vayan conmigo a la palabra de Dios en el libro de San Mateo, el capítulo 21. San Mateo, el capítulo 21. Y vamos ahí ver el versículo 42. San Mateo 21, 42. Ahora, ¿qué es el objetivo de este versículo? Quiero mostrar en este versículo cómo Jesús se refiere a la palabra de Dios. San Mateo, el capítulo 21, versículo 42. Dice la palabra de Dios: Jesús les dijo, ¿nunca leísteis en las Escrituras? ¿Cómo lo llama Jesús? Las Escrituras. Ahora, ¿de qué escritura estaba hablando Jesús en la época de Jesús? Del Antiguo Testamento. Son las Escrituras de la cual Jesús se refería, era el Antiguo Testamento. Ahora, mi pregunta para usted sería: ¿no habrá Jesús referido también al Nuevo Testamento si no estuviese siendo escrito en su tiempo? Me estoy dando a entender. De tal manera que las Escrituras es la forma en que Jesús hace referencia a las Escrituras. Ahora, usted diría, pastor, bueno, eso no tiene o no prueba absolutamente nada. Bueno, ahí el resto del versículo dice que la piedra, la cabeza o la piedra del ángulo es Cristo el Señor, ¿no es cierto? Pero quiero que vayamos a otro versículo de la Biblia, porque entonces Jesús hace una referencia a las Escrituras un poco más personal. Vayan conmigo al libro de Lucas, el capítulo 8, Lucas capítulo 8. Y hoy vamos a usar la Biblia, amigos y hermanos. Los que están viendo también tengan sus Biblias presentes. Los que están escuchando por la radio, también les animo a que busquen en sus Biblias la palabra de Dios. Noten en el capítulo 8 de Lucas, versículo 21, 8:21. Ahora, Jesús hace referencia a las Escrituras, pero lo pone un poco más personal si usted está siguiendo la lectura. Noten ustedes, Lucas 8:21. Dice la palabra de Dios: Él entonces, respondiendo, les dijo, mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. ¿Quiénes son la familia de Jesús? Los que oyen y los que hacen. Ahora, una cosa es oír la palabra de Dios, pero muy distinto de solamente oír es hacer la palabra de Dios. En otras palabras, vivir la palabra de Dios. Es muy importante entonces cómo Jesús está haciendo referencia a las Escrituras. Ahora, la pregunta que yo les hago, ¿es Jesús Dios? Amén, claro que sí. Jesús es todopoderoso Dios. Ahora,
Jesús no haría referencia a la palabra de Dios con algo tan personal como considerar a los que oyen y a los que hacen la voluntad de Dios en su palabra sean su familia. ¿Me están entendiendo lo que estoy diciendo? De tal manera que es muy importante entonces que Jesús, siendo Dios, Él está aceptando la veracidad de la palabra de Dios. Ahora, un versículo muy conocido por todos, y vamos a tratar de avanzar a través de estos versículos, porque van al final de este tema. Vamos a concluir sabiendo que la palabra de Dios es confiable. Vayan conmigo ahora a Efesios el capítulo 3. ¿Cuál libro dije? Efesios capítulo 3. Noten ustedes el versículo 16. Efesios 3, 16. Perdón. Primera de Timoteo, el capítulo, segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos 16. Noten ustedes, segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, dice: todas las escrituras, ¿qué cosa? Es inspirada por Dios. ¿Cuántas de las escrituras es inspirada por Dios? Toda. Ahora déjeme parar un segundo para explicar un poco lo que es inspiración. Ahora, cuando dice la Biblia, toda la escritura es inspirado por Dios, lo que está diciendo el texto es que los 40 personas que escribieron las escrituras fueron, escuche bien, fueron guiados por Dios. Dios tomó cargo de sus mentes. ¿Me están entendiendo lo que estoy diciendo? Dios tomó cargo de su ser para que la palabra, el mensaje divino, pueda ser llegado a ellos, y ellos simple y sencillamente escribieron como fueron instruidos. De tal manera que solo Dios puede instruir al ser humano con su palabra, con el propósito. Si usted puede darse cuenta, a través de todas las edades, la palabra inspirada de Dios se ha mantenido intacto. ¿Saben por qué? Porque la palabra de Dios es inspiración divina. Y Dios, siendo Dios, conociendo el fin desde el mismo principio, Dios es Dios, y cuando se trata de preservar lo que es de Dios, Él lo preserva. De tal manera que la única razón por la cual hubo hombres como usted y yo involucrados es porque el lenguaje divino no puede ser entendido por oídos humanos. Espero que me estén entendiendo lo que estoy diciendo. El lenguaje divino no puede ser entendido por oídos humanos. Dios tuvo entonces que poder, mediante el poder del Espíritu de Dios, iluminar la mente de estos hombres para que, entendiendo el mensaje divino, escribiesen la palabra de Dios en lenguaje humano. Es muy importante no olvidarnos de estos detalles. Ahora noten ustedes, el versículo acá sigue diciendo, y estamos en Segunda de Timoteo, el capítulo 3 y el versículo 16. Dice: toda la escritura es inspirada por Dios y es útil, ¿para qué cosa? Para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia.
Noten entonces, y estas palabras, hermanos y amigos, suenan exactamente como las palabras que usa el sabio Salomón en Proverbios, cuando dice el sabio Salomón: instruya al niño en su camino. Jesús, Dios nos está diciendo en su palabra es con el fin de instruir a toda la raza humana, toda su criatura, todos sus hijos. Es para instruirlos, para que aprendamos a conocer y a tener una relación salvífica con Dios. De tal manera que cuando dudamos de la veracidad de la palabra de Dios, lo que estamos haciendo es dudando del mismo Dios. De tal manera, quiero que vayan conmigo ahora al libro de Segunda de Pedro, y son versículos, si ustedes ya se han dado cuenta, que son muy conocidos. Pero hay algunos detalles que vamos a estar sacando para probar que la palabra de Dios, usted y yo podemos, con los ojos cerrados, confiar en ella. Segunda de Pedro, gracias, no están dormidos. Segunda de Pedro, el capítulo 1, y vamos a ver los versículos del 19 en adelante. Noten ustedes el versículo 19 de Segunda de Pedro, capítulo 1, del 19 en adelante. Dice la palabra de Dios: tenemos también la palabra profética, oiga bien, más segura. ¡Wow! La palabra profética más segura. Y noten lo que sigue diciendo: a la cual hacéis bien, ¿en qué cosa? En estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugares oscuros. Alabado sea el nombre de Dios. Ahora, nosotros seríamos sabios, inspirados por Dios, de tomar en cuenta la palabra de Dios como nuestro guía, porque el mundo en el cual vivimos es un mundo oscuro por el pecado. De tal manera que solamente la palabra de Dios puede iluminar nuestro andar y puede ayudarnos a tomar las decisiones sabias en esta vida. Por esa razón, si usted ve alrededor suyo el mundo en el cual vivimos, las cosas parece que van de mal en peor. ¿Por qué razón? Porque Jesús en una ocasión dijo en los evangelios, en el libro de San Mateo, por ejemplo, Jesús menciona y dice que en los últimos días el amor de muchos se va a enfriar. ¿Y por qué eso? Porque dice el texto: por haberse multiplicado la maldad. El amor de muchos se enfría. La razón por la cual hay tanta maldad es porque la gente, el ser humano, las criaturas de Dios, se han separado de Dios y no quieren nada que ver con Dios, ni con su palabra. Y por eso hay tanta maldad hoy. Dime si la palabra de Dios, uno puede confiar plenamente en él. Jesús mismo dijo: cuando se acerca el fin, estas cosas van a pasar. Y hay un sinfín de evidencias en la Biblia que no vamos a poder tocar en esta ocasión. Pero quiero que veamos, quiero que entendamos, el versículo sigue diciendo... El versículo sigue diciendo que alumbra como una antorcha en un mundo oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Sigue diciendo el versículo 20. El versículo 20 sigue diciendo: entendiendo primero
primero esto, que ninguna, escucha bien, ninguna profecía de las Escrituras es de inspiración, ¿qué cosa dice? Privada. O sea, en otras palabras, no es de inspiración humana. Ninguna profecía es de inspiración humana. Ahora, noten lo que sigue diciendo el versículo 21. Porque nunca la profecía fue traído por voluntad humana. La palabra de Dios no viene a nosotros por voluntad humana. No fue un invento de algún ser humano. La palabra de Dios es inspirada por Dios. Directo mensaje de Dios para nosotros. Ahora noten ustedes cómo termina el versículo 21. Sino que los santos hombres de Dios, habiendo sido inspirados por el Espíritu Santo. Noten, la inspiración del Espíritu Santo es lo que conecta, escuche bien, a los santos hombres de Dios. Los conecta con Dios. Ahora, pregunto, si alguien está lleno del Espíritu de Dios, en este caso, para escribir la palabra de Dios, ¿podrá ese alguien poder hacer su propia voluntad? Jamás, jamás. La voluntad de Dios se hace. Por esa razón, hermanos y amigos, es necesario que usted y yo nos consagremos a Dios. Por esa razón es necesario que en esta época de la crisis final consagremos nuestras vidas al Señor. Para que podamos también ser guiados por el Espíritu de Dios y mantener nuestra conexión con Dios. Ahora noten ustedes lo que sucede. Y esto es maravilloso, ¿sabe? Porque la verdad es que si usted está conectado con Dios, noten lo que dice el siguiente versículo que vamos a leer en Segunda de Corintios, el capítulo 5 y el versículo 17. Un versículo muy conocido. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 17. Noten lo que dice el apóstol Pablo acá. El apóstol Pablo haciendo mención, y lo que quiero aclarar con este versículo es el hecho de la inspiración, de dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Ahora noten ustedes, dice el versículo, de modo. ¿Cómo dice? De modo que si alguno está en Cristo, mercy. Noten, nueva criatura es. Si alguno está en Cristo, es nueva criatura. Ahora, la única forma, hermanos y amigos, para estar en Cristo es creer en Jesús. La única forma para estar en Cristo es aceptar a Jesús como nuestro Salvador personal. Dejarnos guiar por el Espíritu de Dios. Eso es lo que nos hace nuevas criaturas. Mi pregunta es, cuando dice la Biblia que santos hombres de Dios, ¿a qué hombres se está refiriendo? ¿Cómo lograron ser santos? La Biblia dice que el único ser que puede santificar a un ser humano es la permanente presencia de Dios en la persona. Cuando dice la Biblia que santos hombres de Dios escribieron, ellos no escribieron lo que quisieron. Ellos escribieron lo que Dios les indicó que escribiesen. Por esa razón puedo confiar en la Biblia. Por esa razón puedo confiar en la palabra de Dios con los ojos cerrados. Hermanos y amigos, es fascinante estudiar la Biblia y darnos cuenta de estas verdades, de estas grandes verdades
que podemos aprender acerca de Dios. Ahora, un último punto con respecto a este aspecto de la inspiración. Vayan conmigo, por favor, al libro de Romanos. Romanos, el capítulo 8. Romanos capítulo 8. Y quiero que veamos acá el versículo 14. Es fascinante la palabra de Dios. Romanos 8, 14. Ahora, yo quiero que entendamos que los que escribieron la palabra de Dios son hijos de Dios. ¿Me están escuchando lo que estoy diciendo? Noten, Romanos 8, versículo 14. Romanos capítulo 8, versículo 14. Dice la palabra de Dios: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos, ¿quiénes? Estos son hijos de Dios. Cuando dice la Biblia que los hombres de Dios, los santos hombres de Dios, nadie puede ser santo si no obedece la palabra de Dios. Nadie puede ser santo si la presencia permanente del Espíritu de Dios no mora en la persona. Y cuando Dios mora en usted o mora en mí, entonces nos dejamos guiar por el Espíritu de Dios. Y cuando uno se deja guiar por el Espíritu de Dios, entonces nuestra voluntad se pone a un lado. Nuestras ideas se van por la ventana. Nuestros pensamientos se empatan con los pensamientos de Jesús. De tal manera entonces que la inspiración de la palabra de Dios es divina con instrumentos y en lenguaje humano. Por eso puedo confiar en la Biblia. Por eso usted puede confiar en la palabra de Dios. Ahora noten ustedes, en este otro aspecto, quiero que veamos qué es lo que dice la palabra de Dios acá con respecto a lo que estamos viendo. Vayan conmigo al libro de Hebreos, el capítulo 1. Hebreos, el capítulo 1. Y quiero que veamos acá los versículos 1 y 2. Hebreos, capítulo 1, versículos 1 y 2. Noten ustedes, Dios hablando acá, dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Es la forma de Dios comunicar en la antigüedad, ¿no es cierto? Ahora, noten ahora cómo se comunica. Dice el versículo 2: en estos postreros días nos ha hablado por medio del Hijo. ¿Cómo es que Dios nos habla ahora? Por medio del Hijo. ¿Y qué más sigue diciendo el texto? A quien constituyó heredero de todo y por quienes asisten, por quienes hizo también el universo. Noten ustedes que Dios, dice la Biblia, que se comunica ahora con nosotros a través de su propio Hijo. Ahora, Jesús no es solamente el Hijo de Dios. Jesús es Dios todopoderoso. Jesús es creador del universo. Jesús es el agente en la deidad de Dios que ha creado todas las cosas, incluyéndolo a usted y a mí. De tal manera que por medio de Jesús, el Padre ahora se comunica directamente con nosotros. Por eso la Biblia dice que Jesús es el puente que conecta a la tierra con el cielo. Porque Él es ahora 100% Dios y 100% hombre.
con el propósito de a través de Él podamos nosotros alcanzar la salvación. Déjeme explicarle algo antes de continuar. El diablo no quiere que usted y yo estudiemos la Biblia. ¿Y saben por qué? Porque a través de la Biblia, tú y yo logramos conocer a Jesús. A través de la Biblia, tú y yo entablamos una relación con Jesús. A través de la Biblia, conocemos el plan de salvación. Porque Jesús, hermanos y amigos, es el centro de la Biblia. El tema central de la Biblia es Cristo. De tal manera que si Cristo es el tema central y Cristo es tu creador y el mío, y si Cristo no solamente es nuestro creador, sino también nuestro redentor, entonces con mucho más razón el diablo quiere que la gente duda de la palabra de Dios. Porque el diablo quiere que todos nos alejemos de Dios. Pero Jesús quiere salvar a la raza humana. El Padre quiere salvarnos. Por eso dice la Biblia, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el plan de Dios, ese es el propósito de Dios. De tal manera que ahora Dios se comunica con nosotros de una forma más directa. Vayan conmigo al libro de Romanos, el capítulo 15, Romanos capítulo 15. Y quiero que veamos acá los versículos 4. Romanos 15, 4. Romanos 15, 4. Noten lo que dice el apóstol Pablo en Romanos 15, 4. Dice la palabra de Dios: porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanzas se escribieron, oiga bien, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Alabado sea el nombre de Dios. El propósito de Dios entonces, a través de las Escrituras, por eso, amigos y hermanos, quiero que me entiendan lo que estoy diciendo. Por esa razón, Dios no dejó la Escritura o la inspiración de la Biblia para hacerlos los seres humanos. La inspiración es de Dios, porque a través de ella tengamos nosotros esperanza. Y esperanza en gloria, esperanza de una vida eterna con Jesús. Solamente Dios puede darnos esa esperanza. Ahora noten ustedes, el mismo Jesús hablando acá, dice Jesús en San Juan capítulo 5, San Juan capítulo 5, versículos 39, San Juan 5, 39, afirmando precisamente lo que estamos diciendo acá. San Juan 5, 39, dice la palabra de Dios, hablando el mismo Jesús, San Juan 5, 39, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis vida eterna. Pero ella, las Escrituras, la palabra de Dios, ella, dice Jesús, da testimonio de mí. Por eso puedo confiar en la Biblia, porque la Biblia da testimonio del creador del universo, del redentor de cada uno de los seres humanos y nuestro Salvador.
que por cierto, como bien dice el tema general de este campestre, tenemos que estar preparados, hermanos y amigos, para la crisis final. Tenemos que estar preparados. Y por esa razón el diablo quiere que la gente dude de la palabra de Dios. Por esa razón, entre más duda existe en la mente de las personas, menos se estudia, menos busca la gente a Dios. Y el diablo se ríe, porque menos personas llegan a conocerlo. Vayan conmigo una vez más a Segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo. Vamos a regresar al libro de Segunda de Timoteo, el mismo capítulo 3. Y quiero que veamos un par de cosas que son muy importantes acá. Segunda de Timoteo, capítulo 3. Vamos a ver el versículo 15. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 15 en adelante. Ahora, yo quiero que entendamos lo que está diciendo el apóstol Pablo acá a Timoteo. Dice el versículo 15, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabios para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Paro por un segundo ahí. ¿A quién está hablando Pablo? A Timoteo. Y Pablo le recuerda a Timoteo que desde su niñez conoce las escrituras. Las escrituras, la palabra de Dios, inspirada por el mismo Dios. Dios nos los ha dado de una forma tal que aún los niños, alabado sea el nombre de Dios, aún los niños pueden entender las escrituras. Aún los niños pueden comenzar a estudiar y a conocer de Dios y ser sabios. Porque las escrituras, dice la Biblia, nos hacen sabios. Ninguna inspiración humana te hace sabio. Ningún ser humano te puede hacer sabio. Pero Dios sí. ¿Por qué? Porque la fuente de la sabiduría es Dios. Y por eso en su palabra, la sabiduría que Él ha dejado en su palabra, óigame bien, hermanos y amigos, la sabiduría que Él ha dejado en su palabra es con el fin de que especialmente en estos últimos días podamos nosotros, al estudiar su palabra, al conocer a Dios, poder tomar decisiones sabias para Dios. Decisiones que van a garantizar nuestras vidas en las manos de un Salvador poderoso. De tomar decisiones para apartarnos del mundo, consagrarnos a Dios, para que podamos entonces no solamente ser sabios con la sabiduría de Dios, sino ayudar a otros a ser preparados para la crisis final. Sigue diciendo el versículo 16. Toda la escritura. ¿Cuánta? Todas las escrituras es inspirada por Dios. O sea que en otras palabras, no hay ninguna porción de la Biblia que tenga inspiración humana. No hay ninguna porción de la Biblia donde uno puede equivocarse. No hay ninguna porción de la Biblia donde podemos decir, yo dudo respecto a esto. Porque toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Y sabe por qué puedo decir esto con tanta confianza? Porque es Dios que lo está diciendo. Es Dios que lo ha afirmado. Porque esto es palabra de Dios. Y Dios no va a mentir. Dios no miente porque Él es Dios. Por eso Jesús, cuando habló con sus discípulos en una ocasión, dice, yo voy a preparar lugar para vosotros. Pero si eso fuera una mentira, si eso no fuese así, dice Jesús a sus discípulos, yo mismo os lo hubiera dicho. ¿Es eso ser sincero?
Claro, Jesús mismo dice, si eso no fuera cierto, yo mismo se lo digo. Por esa razón puedo confiar en la palabra de Dios. Por esa razón puedo confiar en Jesús. Por esa razón puedo confiar de que por la sabiduría de las Escrituras, al consagrar nuestras vidas a Dios, vamos a estar a salvos en la crisis final. Es sumamente importante que nosotros entendamos que la palabra de Dios es el medio que Dios ha dejado para nosotros, para guiarnos a través de este mundo, para guiarnos a Jesús, nuestro Salvador. Porque en este mundo, hermanos y amigos, peligroso, en este mundo lleno de pecado, en este mundo donde hoy en día la gente no la piensa dos veces para quitarle la vida a otro, en este mundo tan peligroso donde el tiempo cada vez se pone más peligroso, donde salimos a la calle y a veces no sabemos si vamos a regresar a casa. Por esa razón el diablo siembra duda. Por esa razón el diablo no quiere que nadie confíe en la palabra de Dios. Por esa razón el diablo se ha empeñado en que usted le busque la falla en la palabra de Dios donde no hay. El texto sigue diciendo, versículo 17. ¿Cuál es el objetivo? A fin de que el hombre de Dios, have mercy, de que ¿qué? El hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Cuánto es toda? Todo es todo. De tal manera, hermanos y amigos, lo que hace las Escrituras para usted y para mí hoy es prepararnos. Es prepararnos. Es ayudarnos a poder llegar a lo que Dios quiere que lleguemos. Ahora, ¿cuál es esa preparación? Porque dice el texto, es con el fin, dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado. Ahora, Jesús dice, antes de irse para el cielo, Jesús dice, yo voy a preparar lugar para vosotros en el cielo. Eso es lo que dijo Jesús, ¿no es cierto? Jesús dijo, yo voy a preparar lugar. Ahora, mientras Jesús está en el santuario celestial, en el lugar santísimo, preparando lugar, no está construyendo casitas Jesús. Lo que Jesús está haciendo es intercediendo por cada uno de nosotros. Lo que Jesús está haciendo por medio de su intercesión es preparando el lugar, asegurándose que nadie te acuse, asegurándose que cuando tu nombre es presentado ante el tribunal de Dios, salgas libre porque Él te representa. Eso es lo que está haciendo Jesús. Ahora, noten ustedes, mientras Él prepara el lugar en el cielo, el Espíritu de Dios, alabado sea el nombre del Señor, el Espíritu de Dios está preparando a usted y a mí para el lugar que Jesús está preparando en el cielo. Sin la preparación del Espíritu de Dios, acá no tengo lugar en el cielo. Espero que me estén entendiendo lo que estoy diciendo. De tal manera, por esa razón, hermanos y amigos, yo puedo confiar en la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios, Dios lo ha diseñado de una forma tal que me prepara para el reino de los cielos. Y eso es lo que el diablo no quiere. El diablo no quiere que nadie se prepare. El diablo no quiere que nadie sea salvo. El diablo no quiere que nadie alcance el reino de Dios. De tal manera que hay una preparación simultánea que está pasando, y por esa razón cuando yo leo estas cosas en la Biblia, yo puedo decir, yo puedo confiar en la palabra de Dios, porque esto es verdad.
Hay un texto muy conocido que tenemos acá. Es el libro de Salmo 119. Salmo 119, 105. Y este es un texto que muchos lo conocemos de memoria. Pero Salmo 119, 105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La palabra de Dios es una antorcha. La palabra de Dios es una lámpara. La palabra de Dios, mientras tú y yo caminamos en este mundo oscuro, peligroso, podemos confiar que si seguimos las instrucciones, si obedecemos la voluntad de Dios, si nos sometemos a Dios, la Biblia dice: someteos pues a Dios, resistir al diablo y él huirá de vosotros. Eso es lo que Dios quiere que hagamos. Voy concluyendo, y no sin antes leer algunos versículos en el libro de Lucas capítulo 24. En Lucas capítulo 24. Lucas capítulo 24. Y quiero comenzar leyendo a partir del versículo 17. Lucas 24, 17. Y este es el incidente donde Lucas capítulo 24, versículo 17. Jesús había resucitado el domingo en la mañana y estaba rumbo a Emaús y encontró a dos de sus discípulos conversando y le dice: ¿qué plática tenéis entre vosotros mismos? Y los discípulos hablaron con Jesús, y estoy tratando ahora de resumir esto. Hablaron con Jesús, y Jesús entonces no fue identificado por ellos. El versículo que aparece acá ahora es el versículo 25 y 27. En el 25 al 27 dice: entonces él les dijo: oh insensatos, tardos de corazón para creer todo lo que las profecías han dicho. ¿Qué fue lo que dijo Jesús a sus discípulos? Tardos para creer, porque ellos iban rumbo a Emaús. Lucas capítulo 24 estamos, Lucas 24, ahora en el versículo 25 en adelante. Pero noten que ellos iban camino a Emaús, Jesús se encuentra con ellos no reconocen a Jesús, y entonces Jesús les pregunta: ¿qué plática hay entre vosotros? Y ellos le respondieron: tú eres el único forastero. Tú eres el único forastero en Jerusalén que no se ha dado cuenta lo que ha pasado. Discípulos de Jesús. La pregunta es: ¿estaban leyendo las Escrituras? No. Cuando uno no dedica el tiempo a leer las Escrituras, a estudiar la Biblia, cuando uno comienza a dudar de la palabra de Dios, no reconoces a Jesús. De tal manera, hermanos y amigos, que Jesús entonces les dijo: oh insensatos, tardo de corazón para entender la palabra de Dios. No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas. O sea que Cristo ya les había dicho que Él iba a padecer estas cosas. Hermanos y amigos, la razón por la cual hay que estudiar la Biblia, hay que creer en la palabra de Dios, es porque cuando yo estudio la Biblia, Dios me habla a través de su palabra. Dios me pone al tanto de cómo debo de andar y lo que debo de esperar en su palabra. Por esa razón, el diablo no quiere que tú y yo tengamos confianza en la palabra de Dios. De tal manera entonces, dice la palabra de Dios, que Jesús entonces se sentó con ellos ya tardecita, llegando ya a la puesta del sol, se sentó con ellos a comer pan. Y hasta entonces, como Él partió el pan, dice la Biblia,
ellos reconocieron la forma en que Él partía el pan antes de morir cuando comían juntos. Hermanos y amigos, si usted es una persona que ha dudado de la palabra de Dios, si usted es una persona que se ha alejado de Dios por alguna u otra razón, Jesús te invita hoy a aprender a confiar en la palabra de Dios. Jesús te invita hoy a recordar los tiempos que han pasado juntos. Jesús te invita hoy a recordar cómo partían el pan juntos para poder alimentarse espiritualmente. Si tú eres una de esas personas, yo quiero invitarte a tomar una decisión para Jesús. ¿Será que hay alguien que quisiera decir: Señor, yo quiero retomar la confianza en tu palabra? Quiero retomar el estudio de tu palabra. Quiero que tu palabra y tu Santo Espíritu me transforme. Si es tu voluntad, si es tu deseo, ponte en pie. Quisiera orar por ustedes. Alabado sea el nombre de Dios. Alabado sea el nombre de Dios. Padre, gracias te damos por tu gran amor. Gracias por tu palabra. Bendice esta hermosa congregación y las personas que están viéndonos por las pantallas. Y cuando tú vengas, Señor, por segunda vez, que estemos preparados para recibirte en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios pueda bendecirles. Pueden sentarse.